Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Luis Lira y hoy estoy junto a Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? Muy bien, Luis. Muy buenas tardes. Excelente. Le mandamos un gran abrazo a Alberto Rojas, que no ha podido participar el día de hoy, pero estará nuevamente en el próximo episodio de Análisis Mundial. Y esta semana tenemos dos eventos, ¿cierto? Uno de importancia global, en donde toda la atención va a estar en la ciudad de Anchorage, en Alaska, porque el 15 de agosto se producirá el primer encuentro cara a cara entre Donald Trump y Vladimir Putin. Así es, pues una reunión que ha movilizado a la comunidad internacional, esperando que ahí se pueda negociar algún alto al fuego o la paz en Ucrania. Sin embargo, bueno, luego las diferentes declaraciones que han dado las partes involucradas, tanto el mismo presidente Donald Trump, que ha dicho que ambos tienen que perder algo, incluso territorio, ceder algo, pues sabemos que Ucrania no está dispuesto, lo ha dicho el presidente Zelensky, que también tuvo una reunión con Donald Trump, una llamada con él, y que le ha dicho que no están dispuestos a perder, especialmente el Donbass, que es lo que se juega hoy, aunque Ucrania esperaría recobrar Crimea, pero ante la dificultad de que eso ocurra, bueno, pues los territorios tomados en el actual conflicto es lo que ellos no quieren negociar, y por su parte, bueno, pues Putin ha dado pocos indicios de querer hacer algún cese al fuego o alguna negociación de paz, mientras Ucrania se mantenga en esa posición de no negociar territorios y de querer ingresar a la OTAN. Exacto, y recordemos el contexto de esta reunión se da que en su campaña Donald Trump insistió muchas veces que él terminaría en 24 horas la guerra en Ucrania, ¿cierto? Decía, yo conozco a Vladimir Putin, sé la persona que es, que lo iba a agarrar de un hombro, decir, what's going on, iba a agarrar a Zelensky el otro y que iba a llevar un acuerdo rápidamente, y ya una vez de vuelta en la Casa Blanca, a través del delegado, del encargado que designó para negociar la paz en Ucrania, ya le pusieron paños más fríos y dijeron, no, esto ¿sabes qué? Va a ser un proceso que va a durar meses, que no es tan inmediato, es un poquito más de 24 horas, y que se concreta este día 15. En un momento se habló la idea de reunirse en Emiratos Árabes, pero luego se llega a esta zona de Anchorage, en una base a la salida de la ciudad, que antiguamente, en tiempos de la Guerra Fría, también era un punto de alerta frente a la Unión Soviética en el territorio estadounidense. Entonces, efectivamente, lo primero que llama la atención es que Volodymyr Zelensky no va a estar presente, y tanto el gobierno ucraniano como la Unión Europea han puesto sus reparos en esto. Así es, porque los involucrados, que son Rusia y Ucrania, deberían estar sentados en esa mesa donde se va a tratar de negociar la paz, porque como tú bien dices, han sido tantas las expectativas y los fracasos de esas expectativas respecto a un acuerdo de paz, que la Casa Blanca constantemente le baja el tono. Incluso en estos días ya han expresado que es la apertura al diálogo, el fijar posturas, para que no se espere que después de esa reunión haya un alto al fuego o haya un acuerdo de paz, sino que es como el comienzo de seguramente muchas más pláticas. Sin embargo, bueno, pues no va a estar Ucrania y tampoco va a estar la Unión Europea, que ven la amenaza rusa muy de cerca y que quieren formar parte de esa resolución de tal manera que
sea un alto al fuego y sea un acuerdo de paz duradero, justo, y no solamente para Ucrania, que siempre va a tener esa amenaza de una Rusia que busca la expansión, sino para una Unión Europea que cada vez ve más cerca la amenaza rusa. Sabemos que Alemania ha estudiado muy bien cómo se ha ido fortaleciendo este país y que ha dicho que Rusia podría para el 2029 estar listo para una guerra mucho más simétrica, donde complicaría muchísimo a Europa, y es por eso que quieren estar en esa mesa de negociación, pero nuevamente no han sido invitados. No, y el 2029 se ha mencionado mucho, claro, como un año en que podría haber una guerra entre Rusia y otros estados de Europa. De hecho, las tropas se están preparando especialmente en Noruega, donde Francia ha hecho ejercicios militares frente a una amenaza simétricamente parecida, sin mencionar a Rusia. Porque claro, los ejércitos europeos durante los últimos años están acostumbrados a hacer misiones de paz, a enfrentar enemigos que en el papel son inferiores en armamento y organización, y que se están preparando para una guerra con una potencia similar o también puede ser superior. Sí, así es. Está en Europa muy, muy a flor de piel el tema de una futura guerra. Y bueno, eso también lo podemos ver en la entrada a la OTAN de Finlandia, de Suecia, el rearme alemán y el aumento del presupuesto de los países europeos a la OTAN, que habían sido muy renuentes y que finalmente aceptaron. Y por otro lado, retomando algo de lo que decías tú, Luis, creo que estos dos conflictos armados que tenemos hoy, tanto el Rusia-Ucrania como el de Israel contra Hamas, han sido dos fracasos para Donald Trump hasta el día de hoy, porque hizo durante su campaña muchas expresiones que hacían que se tuvieran muchas expectativas de que iban a acabar pronto, y no lo ha logrado. Incluso esta cercanía que tenía con Vladimir Putin en algún momento pues acabó desesperándose Donald Trump cuando lo llama loco a través de las redes sociales por seguir en ese conflicto y por no hacerle caso a Donald Trump. Al final es una de las amenazas que Donald Trump ha hecho y que no han tenido efecto. Es decir, Exacto. Que aunque haya una cierta cercanía, Vladimir Putin tiene una agenda propia y no se deja influir por Donald Trump. Así que son dos conflictos que a Trump le urge resolver, porque si no se pueden, conforme van aumentando el tiempo en el que están vivos, le van bajando puntos y van deteriorando la imagen de Donald Trump como un líder resolutivo a nivel internacional. Exacto, y también el regreso de Donald Trump movió la mesa de apoyos también. Durante el gobierno de Joe Biden era un apoyo pleno a Ucrania, pero Donald Trump marcó cierto distanciamiento también en un intento de acercarse a Vladimir Putin, un poco para considerar el rol que Putin puede tener en la negociación. Recordamos la reunión de febrero entre Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, un encuentro muy desafortunado que claramente estaba hecho para que Putin lo viera, en donde Trump le dijo a Zelensky que Ucrania tenía ahora las piezas sobre la mesa gracias a que había llegado Trump. Pero incluso puso el tema de la negociación de las tierras raras, porque la guerra en Ucrania también ha caído en el mismo discurso económico de Trump de decir, ok, Estados Unidos ha pagado la fiesta todos estos años, ahora los países que quieren colaborar con Estados Unidos tienen que ponerse, o sea, tienen que pagar. Y eso hizo también que tanto en la Unión Europea como en la misma OTAN se produzca este acercamiento a las ideas de Donald Trump. Primero, en el caso de la OTAN, aumentando el 5% del Producto Interno Bruto la producción armamentística o los gastos, ¿cierto?, en la OTAN, y también lo que se ha hablado respecto al aporte de Ucrania. O sea, Estados Unidos va a seguir aportando a Ucrania, pero le tienen que pagar. Y el ejemplo más concreto, el del sistema de misiles Patriot, que Estados Unidos dijo, ok, ustedes quieren, pero alguien me los tiene que pagar. Entonces se hizo un compromiso, países como Francia, como Reino Unido,
como Alemania, Dinamarca, Canadá, se pusieron, ¿cierto?, con el dinero para un sistema de defensa antiaérea que demora 2 meses en su fabricación, si no me equivoco, y después se necesitan 90 personas para su funcionamiento, por lo tanto es una capacitación muy grande. Y ya ha habido gestos de acercamiento. De hecho, Estados Unidos llamó a Suiza. Suiza había comprado 5 sistemas Patriot y le llegó un mail a Suiza: oye, tu pedido se va a demorar porque esto lo vamos a utilizar para enviarlo a Ucrania porque los otros países han pagado. Entonces, poco a poco se va configurando este mapa en donde Trump intenta dejar fuera de la mesa a la Unión Europea, también a Zelensky, con la intención de retomar contacto con Rusia y volver a poner a Putin como un negociador oficial para Occidente. Sí, y esto es interesante porque la lógica de Estados Unidos sobre el conflicto, que como bien dices, ya no querían apoyar a Ucrania. J.D. Vance era un férreo opositor a enviar dinero a Ucrania, se convirtió en una lógica económica, una lógica comercial, en donde este apoyo le está costando muy caro a Ucrania, porque una de sus grandes riquezas a futuro para recuperar incluso su economía cuando este conflicto acabe eran las tierras raras. Claro. Y ahora las tiene comprometidas con Estados Unidos. Exactamente. Entonces eso de que fue una ayuda, pues una ayuda que le va a salir bastante cara. Claro, un compromiso, incluso un Trump que mostró su enojo y amenazó con aranceles a Rusia si no se sentaba en la mesa, movió submarinos nucleares también. Pero quizás antes de este encuentro hizo un gesto de buena voluntad, alcanzando un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, un conflicto de muchos años en el Cáucaso, que es un territorio de influencia rusa. Por lo tanto, Nagorno-Karabaj. Exactamente, entonces puede ser, de hecho quizás fue un golazo que hizo Donald Trump porque aprovecha de producir la paz entre estos dos países, le muestra a Rusia su intención de colaborar y también, cierto, el Cáucaso y en especialmente Azerbaiyán y la ciudad puerto de Bakú es el punto de entrada de China, cierto, en su franja y ruta hacia Europa. Entonces, con eso también se asegura la influencia estadounidense en la zona. Entonces, ahí hay como ganancias para todos antes del encuentro. Y quizá ¿qué podríamos esperar para este encuentro? Quizás lo primero es el restablecimiento de relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Quizás ese va a ser el primer tema por eso no se habla mucho de los temas de fondo de la guerra, pero quizás lo primero va a ser establecer el diálogo directo entre Trump y Putin. Así es, más que un pie hacia la paz en Ucrania, es un acercamiento y un nuevo diálogo entre Putin y Trump que regrese esa cercanía en los que ambos tienen una desconfianza del otro, pero también saben que comparten secretos. Sí. ¿No? Recordemos que incluso Putin se ha dicho y se ha investigado mucho la intervención en las elecciones a favor de Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, hay esta cercanía, pero siempre escéptica, como en la Guerra Fría, ¿no? Una cercanía escéptica en la que hoy Donald Trump lo que va a buscar es no quedar como un fracaso ante la gestión con Putin. O sea, que sí tiene cierta influencia, que sí hay diálogo con Putin y bueno, vamos a ver, porque sí puede salir muy bien y sí ser un paso de acercamiento y negociar la paz, que seguramente todo indica que va a ser bastante asimétrica e injusta con Ucrania, o darnos una sorpresa y que salgan peleados para siempre, como ya ha pasado la vez pasada con Putin y con otros aliados de Donald Trump que antes quería mucho, como Elon Musk. Claro, porque además en materia de liderazgo son dos personas que se agradan. Tanto a Trump como a Putin les gusta el tipo de liderazgo del otro, como medio autoritario, medio aquí te las traigo, Peter, no le pregunto a nadie. Por eso para ambos les gustan líderes del corte de Víctor Orbán en Hungría, les gustan los Erdogan en Turquía, también, bueno, la relación con Israel es bastante dispar por los años. Trump también ha cultivado una relación con Giorgia Meloni, con
Friedrich Merz en Alemania, y por otra parte se ha empezado a quedar debajo de la mesa los Macron, en su momento también, incluso un gran perdedor antes de la llegada de Trump fue Justin Trudeau, que líderes dialogantes, fue un daño colateral de la llegada de Trump. Claro, mala relación con Lula, buena relación con Milei, entonces, claro, ahí un tipo, ese liderazgo puede ser una llave que acerque el diálogo. Y lo otro que se hablaba, cierto, que estábamos conversando, el tema del territorio, porque lamentablemente una paz en el corto plazo no se concibe mucho sin una cesión de territorio, y lo que quiere Ucrania es recuperar las fronteras del 2014, que eso incluye a Crimea, pero claramente Rusia ha mostrado su interés por el Donbass, por sus recursos naturales, estratégicos, y también el corredor que esto le da hacia el Mar Negro y la salida al Mediterráneo, que siempre ha sido el anhelo ruso, la influencia hacia el Mediterráneo. Tanto por la legislación ucraniana como rusa no podrían ceder territorio ambas partes no podría llegar, Zelensky no podría decir, ok, te entrego esto. Constitucionalmente no puede hacerlo, tendría que convocar a un referéndum, y la legislación rusa tampoco, porque se habla de un intercambio de territorio. Ucrania, cierto, ha hecho incursiones en la región de Kursk, en la frontera norte, pero claro, en el papel un traspaso de tierras en el corto plazo tampoco es posible por las constricciones legales de ambos países. Entonces, y además que sería una muy mala noticia para el derecho internacional, el que un territorio que fue apropiado de manera ilegítima no pueda ser recuperado y tenga que ser donado, entregado para lograr la paz y para salvar la vida de muchos ucranianos. Y además pondría a temblar a varios vecinos rusos también, como las repúblicas bálticas, dejaría también a Ucrania en una situación muy vulnerable a futuro, y la Unión Europea creo que sería también la primera en preocuparse de que estas fronteras de Rusia cada vez se acercan más a los países de la Unión. Exacto, entonces sin duda que vamos a comentar después qué se habló en esta reunión, vamos a comentar las conclusiones. Pero regresemos a nuestro continente, muy cerca, porque el 17 de agosto, a ver, ¿qué día cae domingo? El domingo 17 de agosto. Elecciones presidenciales en Bolivia, la primera vuelta. Si nadie alcanza las mayorías, habría segunda vuelta en octubre. Y lo más llamativo de estas elecciones, más allá de quién está en la papeleta, lo más llamativo es quién no está en la papeleta. Así es, unas elecciones que además pueden marcar un cambio importante en Bolivia después de casi 2 décadas de gobierno del MAS, del Movimiento al Socialismo, cuyo líder moral era Evo Morales, y que además buscaba un periodo más, a pesar de que la Constitución boliviana prohíbe 2, 3 periodos de manera discontinua, no importa. Así que, bueno, se quedó con las ganas, y como decías, por un lado llama la atención que no va a estar Evo Morales, incluso él ha dicho que todos los votos nulos, las abstenciones son votos para él, porque la gente dice, si no está Evo, no voy a votar o voy a anular. Es una manera de tratar de no perder influencia y presencia en la política boliviana. Por otro lado, tampoco va a estar su acérrimo rival, que ya no es la oposición, sino que es quien en algún momento se consideraba su delfín, el presidente Luis Arce. Claro. Y que, bueno, tuvieron un rompimiento tal que Evo Morales se sale del MAS, y Luis Arce, bueno, tampoco va a estar en esa boleta. Al contrario, van a estar los candidatos de centro que se habían unido a principio de año, el centro izquierda, centro derecha, y que finalmente son hoy los punteros en las encuestas para competir y para llegar a una posible segunda vuelta, con además propuestas muy
similares, como privatizar las empresas, que regresen los dólares, porque hay que decir que Bolivia está en un contexto de crisis en el que no hay gasolina, en el que no hay tampoco dólares, y se busca que regrese esto, abrir la economía, privatizar las empresas, acabar con la corrupción, campañas políticas que además hoy se repiten en toda América Latina las mismas propuestas, y que estos dos candidatos, cualquiera que llegue, representaría un cambio muy importante y un golpe muy duro al MAS. Claro, cierto, descongestionar el Estado. A propósito, en estos tiempos de tanto resfrío, se muestra el declive del MAS, que en 20 años, cierto, llegó al poder con Evo Morales, tuvo muy buenos números en el principio, cierto, de 2006, 2007, eran los primeros años que el Fondo Monetario Internacional se refería bien, felicitaba a Bolivia, cierto, que en nuestro continente estamos tan acostumbrados que el fondo venga con la varilla a castigarnos, pero elogió. Pregúntale a los argentinos. Exactamente, exactamente. Y aplicó políticas económicas y sociales, ¿cierto? La idea del buen vivir, que viene del indigenismo. Sin embargo, ¿cierto? Con el pasar de los años y los gobiernos, la maquinaria económica empieza a decaer. También decaen sus socios mayoritarios, Venezuela, ¿cierto? Recordemos que son los años del ALBA. También la cuestionada relación con Irán, que ha estado presente en el debate, y los candidatos han hablado de terminar, porque ya Irán no tiene nada que ver con nosotros, entonces vamos a cortar relaciones. Se llega a esta salida de Evo Morales, ¿cierto? El año 2018, y la elección de su, al principio, amigo Luis Arce, pero que ya esa relación terminó con total pelea y distanciamiento, con intento de golpe de Estado incluido, ¿cierto? Evo Morales, que ha hecho presión en la zona de Cochabamba, donde está la mayor parte de su votante, que han cortado carreteras, y que también hasta el último minuto intentó ingresar a la papeleta. Recordemos que la misma Constitución del 2009 que impulsó Evo Morales hablaba de 2 periodos y una sola reelección, y para la casa. Y primero utilizó un argumento legal de que al empezar de cero esta Constitución, no se le contaba su primer periodo, después fue 2 más, y ya cuando quería un tercero, debió salir brevemente al exilio para luego volver a Bolivia. El Tribunal Constitucional, en un fallo bien criticado, dijo que él podía presentarse, ya que era un derecho humano de las personas, no se le podía negar a nadie presentarse para siempre. Estratégica. Sí, de un tribunal que estaba, por supuesto, con su gente, y ya luego, hace un par de años atrás, se falló. No, la Constitución dice un periodo más y chao. Ahora, durante estos últimos meses, ¿cierto? Como no hay que dar por nadie muerto en política, uno decía, se las arreglará Evo para entrar, al final no pudo. Y hizo este argumento de voten nulo por mí. Y de hecho los votos nulos ya van en un 13%, lo que es una cifra muy alta. Sí, muy alta. Y creo que Evo, como tú bien dices, le toca un contexto latinoamericano muy propicio en su primer mandato, donde, bueno, pues fue la época dorada de la izquierda latinoamericana, la época de Chávez, de Evo, los Kirchner. Entonces fue un periodo donde ideológicamente la izquierda era una izquierda, ¿no? Como hoy que hablamos de muchas izquierdas, y hay que decirlo, algo que no aprenden los mandatarios latinoamericanos, bueno, hay otros también en el Medio Oriente, es que tantos periodos en el poder los va desgastando. Le pasó a Lula incluso, o sea, no ha tenido ningún periodo tan exitoso como el primero, y a quien ha tenido 2 o 3, vamos a ver Bukele si lo consigue. Trump también ya quiere su tercer periodo. Todos se quieren quedar. Antes estábamos en las revoluciones o las olas democráticas, y ahora parece que hay una implosión porque todos se quieren quedar en el poder. Y eso desgastó mucho a Evo, incluso lo llevó a una sobreexposición en la que
ya no solo se recuerda como el primer gran líder indígena, porque recordemos que Bolivia, además, la mayoría de la población Exacto. se declara, se siente indígena, y eso fue una de las aciertos que tuvo Evo, entender muy bien a esa población, ser representante de esa población. Y lo tuvimos que ver ya incluso investigado desde el año pasado por esta relación con una menor de edad, de abuso, donde hubo incluso una orden de captura que después se retiró, ¿no? Una cuestión ahí un poco extraña por una una sentencia en Santa Cruz que después dice que no, Exacto. que se tiene que retirar y que ya no lo iban a tratar de aprender, etcétera. Y creo que esto lo hubiera evitado si hubiera hecho un traspaso a un delfín y si se hubiera de alguna manera retirado y no insistir por todos los medios en quedarse en el poder, que incluso hoy el MAS, después de haber sido esa fuerza pues, difícil de vencer en Bolivia, hoy va con este candidato Castillo. Exacto. Que pareciera que va a perder, ¿no? Y que va a ser uno de los peores fracasos que ha tenido el MAS en las elecciones de los últimos 20 años. Claro, que marca muy poco su delfín, el candidato Castillo, que también todos se distanciaron de Evo, todos los ex MAS se distanciaron, por lo que llegó el MAS llega sumamente atomizado a esta elección, y lo particular es que no hay un candidato nuevo, todos los candidatos tienen tejado de vidrio, todos vienen de algún gobierno anterior, todos son viejos conocidos de la política boliviana, ¿cierto? Pero efectivamente el MAS no ha podido repuntar porque tanto su candidato oficial como ex miembros que en su momento se forjaron políticamente bajo el alero de Evo le dieron vuelta a la espalda. Así es. Fíjate, los dos candidatos se promueven como una nueva opción, una opción fresca, pero los dos tienen, ¿no? Uno fue vicepresidente en 1997, el otro, bueno, estaba hablando de Toto Quiroga, sí. Pero también Samuel Doria, a pesar de ser empresario, también tiene una larga carrera política. Sin embargo, bueno, pues al ser de los centros, al no estar relacionados ni con Arce ni con Evo, ambos prometen ser un cambio importante en Bolivia, el cual no vamos a saber. Todo parece ser que no se va a conocer el domingo el resultado definitivo, que tardará un poquito más, pero todo indica que habrá una segunda vuelta. Va a tener un porcentaje de votos en el extranjero más o menos de 350,000, que también parece que no va a ser muy favorable para Evo. No, es cierto. Y para el MAS o para... Claro, y bien lo mencionaste tú, las dos mayorías, primero la de Samuel Doria Medina, que es, él, según él, es un outsider, pero sí, cierto, sí, él suena muy bien en el nombre, pero ya fue ministro de Planificación de Jaime Paz Zamora, vivió los difíciles tiempos del intento de instalar el neoliberalismo en Bolivia, y él también dentro de su coalición política ha desarrollado una carrera empresarial muy interesante, ¿cierto? Sí, como... ahí preside la Sociedad Boliviana de Cemento, Bolivian Foods, que mueve las franquicias de distintos locales de comida en Bolivia. Tiene sus negocios de las Torres Verdes, la Green Tower. Entonces también es una figura interesante en el progreso y desarrollo con todos esos atributos que él busca para sacar adelante. Y el viejo conocido que es Jorge Tuto Quiroga, que él también modificó su nombre para aparecer en la papeleta al estilo de Rojo Edwards acá. También se puso Tuto Quiroga para que aparezca, se lo oficializó al parecer hace unos 20 años atrás, para que aparezca su nombre en la papeleta y que lo conocimos, ¿cierto?, como vicepresidente de Hugo Banzer y quien terminó su periodo finalmente. Pareciera que ahora ha podido negociar con coaliciones de centro-izquierda, entonces vemos ahí un cambio importante. Y otra cosa que hablamos, ¿cierto?, propuestas no hay. O sea, que es la característica de todas las elecciones, al menos en América Latina. Quizás las de Brasil han sido el punto más fuerte de violencia, donde no había propuestas y de frentón los candidatos se trataron de asesino y de expresidiario. Pero acá, ¿cierto?, hay una idea vaga de alivianar la carga estatal, de potenciar las privatizaciones, ¿cierto?, y sobre todo de recortar el gasto fiscal.
Sí, y como la gente está desesperada por la crisis que tienen hoy, buscan respuestas rápidas. Ambos han dicho eso. Incluso el proyecto político de Samuel Doria es 100 días carajo, para fijar un tiempo en el que busca hacer un cambio importante en el país y que además Bolivia hoy por hoy lo necesita. Necesita apertura en términos de libertad de expresión, necesita alivianar esa carga del Estado, como bien decías, por eso es una propuesta de ambos, donde se privatizó todo, hasta lo impensable, y tener un proyecto de nación enfocado también a una buena utilización del litio y de los recursos que tiene Bolivia y que sean usados para que sea una plataforma de crecimiento económico. Exactamente. Estaremos también siguiendo las elecciones. Lo que nos dicen las encuestas es que habría segunda vuelta. Entonces, sin duda que va a ser un tema de conversación de los próximos programas. Vanessa, muchas gracias. Le reiteramos el gran saludo a Alberto Rojas, también todos quienes nos acompañan desde el control, Valeria Lara, Roberto Zamora, Diego Jerez también en las comunicaciones. Y fotografías. Y fotografías, por supuesto, muy buenas fotografías. Los invitamos, después nos piden ahí el dato. Los invitamos también a seguir los últimos episodios y también todas las actividades del Observatorio de Asuntos Internacionales. Hasta luego. Hasta luego. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis.